Gracias, Padre eterno, por este día, por esta hora, por este lugar. Gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás en nuestra vida. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites estar aquí nuevamente en tu presencia para ministrar la palabra de Dios. Te pido sabiduría, te pido guianza del Espíritu Santo. Te pido que tú seas el que me dirija para dar la palabra de Dios, que no sean mis propias opiniones, ni sean mis propias interpretaciones o mi propia palabra que yo quiera predicar, sino la guía del Espíritu Santo, para que yo pueda, Abba Padre, entrar en ese reposo contigo. Padre eterno, te doy gracias porque tú me has puesto en esta hora la palabra para ministrar a cada uno de mis hermanos y hermanas de la fe. Y te pido, Abba Padre, que seas tú fluyendo y que no caigan estas palabras en tierra, sino que tú las envías para que ellas den un fruto de acuerdo a el propósito que tú tienes para esta hora en este lugar. Padre eterno, muchas gracias. Aquieta los aires, aquieta a las personas alrededor, aquieta, Abba Padre, a toda persona que se quiera levantar y toda persona que quiera hacer un tropiezo para nuestras vidas en esta hora. Aquíétalos y no dejes, Abba Padre, que se levante el enemigo para hacer distorsión ni disrumpir aquí en el ambiente ni en la atmósfera. Aquieta a los niños, aquieta a las personas adultas. Y Padre eterno, que solamente se mueva tu Santo Espíritu en esta hora y no permitas que se mueva nada más en este momento y en este lugar. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Amén. Bueno, bienvenidos a todos en esta hora. Este es el tiempo de la palabra de Dios, este es el momento de la prédica de la palabra de Dios y vamos a ministrar conforme al Espíritu Santo nos vaya dando esa palabra para ministrar a todos ustedes en esta hora. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, a las nuevas suscriptoras que llegan a nuestro canal y vamos entonces a tener un tiempo de ministración de la palabra de Dios. Como ustedes saben que el Espíritu Santo viene dándonos muchísimo a través de este ministerio y bueno, la gloria y la honra es para mi Padre Celestial, quien es el que nos da ese tiempo de predicación de la palabra del día sábado. Para algunos nuevos y nuevas suscriptoras que llegan a nuestro canal, yo soy Patti Ramos, soy conferencista, predicadora de la palabra profética y estoy aquí para impartir, para darte un mensaje de parte de nuestro Padre Celestial y esta palabra yo sé que va a animar, que va a levantar, que va a direccionar y que va a despejar muchas dudas en muchas personas que quizás no sepan por qué están pasando procesos y qué es un proceso y por qué Dios permite los procesos en nuestra vida. Y hoy en la prédica del día sábado vamos a predicar acerca de qué es un proceso en Dios, qué es la transformación espiritual, qué es la transformación en la vida cristiana y en los nuevos creyentes que nacen de nuevo en Jesucristo, porque Jesús tuvo una conversación con un maestro pagano. Él era un maestro de la ley, eran muy religiosos, eran personas que realmente querían servir a Dios, pero a la manera de ellos, no conforme estaba en la Biblia. Entonces Nicodemo fue una noche, bien tarde de la noche, a buscar a Jesús donde él estaba y a conversar con él. ¿Y por qué lo hizo bien de noche, bien digamos a la medianoche donde la gente duerme? Porque él no quería que los otros amigos o compañeros de la religión de él lo vieran hablando con Jesús, porque eso era como un acto de traición, que él estuviera hablando con Jesús, porque recordemos que los fariseos y los hipócritas, ellos estaban en contra de la palabra que Jesús daba, y de hecho en el Antiguo Testamento mucha gente estuvo en contra de la palabra de Dios, porque no son las personas, son las cosas y los demonios y los espíritus que gobiernan y controlan a las personas para que no crean. Entonces hoy vamos a hablar acerca de qué es un proceso, cómo es ese proceso de transformación y por qué Dios nos tiene que procesar y transformar. Vamos a ir al Salmo 32:8. Quiero recordarle nuestras redes sociales, en Instagram, Alto Impacto Conferencias, en Facebook, tenemos varios Facebook, Predicaciones Pat Ramos,
tenemos obra primorosa Pati Ramos, accesorios y bijutería, que es toda la joyería y todos los diseños que ustedes ven que yo luzco en collares, en pulseras, en aretes, en anillos. Todos esos son diseños que yo hago. Y también está en Facebook Ezequiel Creatividad UNBJTV Pati Ramos. En Facebook Mujer de Dios Vuelve a Casa Ministerio. Y en YouTube Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC. También en YouTube está UNBJ Televisión, que es el logo agua marina, y este es el logo amarillo. Cuando hablo del logo es la presentación. También estamos en Facebook, como todas estas redes sociales que he mencionado, y este es nuestro canal de Teoterapias, predicación de la palabra profética. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Vamos al Salmo 32:8. Voy a remojar un poquito acá la palabra, porque estuve cantando la adoración de Jehová a ti he clamado. Es un salmo. Está muy rica, aromática de hierbabuena. En el Salmo 32:8 vamos a leer la palabra de Dios, que dice Salmo 32:8. La palabra de Dios dice así, lo voy a leer: la bendición del perdón. Ese es el título en la Biblia, lenguaje actual, que yo estoy leyendo en esta hora. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Y por eso, los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso, con voz fuerte, canto y festejo mi liberación. Versículo 8. Tú me dijiste, te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. A los malvados les esperan muchos sufrimientos, pero a los que confían en ti los cubres con tu gran amor. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta, y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Entonces, en el Salmo 32:8 vemos la revelación de la palabra de Dios cuando Dios habla acerca de la bendición del perdón. Hoy vamos a hablar acerca de qué es un proceso y por qué Dios permite un proceso en una persona, porque Él permite pruebas, porque Él permite desiertos, porque Él permite muchas cosas que nos parecen injustas en nuestra vida. Y vamos hoy a despejar esta palabra de proceso, porque mucha gente, cuando uno le habla del proceso, no saben qué es. Vamos a hablar entonces y a definir la palabra proceso. Proceso significa antes de proceder a hacer un trabajo, trituración. Proceso significa un trabajo, una preparación de algo, una preparación de una tela, una preparación de un color para la pintura de las casas y de los lugares. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a un lugar y podemos ver las pinturas, esto que tengo acá a fondo es un dorado. Tenemos también todos estos diseños de colores, con tinturas, con colores, todo eso lleva un proceso. Hoy vamos a hablar acerca de la oliva, el aceite, la uva, el vino, el barro, el alfarero, el desierto, el proceso. Y estoy muy feliz porque mi Padre Celestial viene haciendo cosas maravillosas con este ministerio. Él nos está usando de una manera muy poderosa para la gloria y honra de Él.
y bueno, estamos aquí para servirlos a todos ustedes. Nos disponemos cada vez. Ustedes saben que nosotros grabamos muchísimas prédicas, las tenemos guardadas en archivos y las vamos subiendo en determinadas fechas que Dios ponga en nuestro corazón, que es el tema que se va a ministrar para ese día, para ese mes, para esa fecha, porque este ministerio no es mío ni es de mi hijo Ezequiel Isaías, sino que este ministerio es del Espíritu Santo. Él lo maneja, lo controla, lo dirige como Él quiera y nos usa a nosotros como un vaso para llevar su palabra. El proceso de José, el profeta soñador. Nosotros recordamos que en la Biblia quedó escrito un proceso que sufrió un joven. Él era el hijo más preferido de Jacob, de Jacob en inglés, que luego se le cambió su nombre a Israel, que significa, Jacob significa el engañador, el tramposo, y Israel significa el pueblo elegido de Dios. Entonces Dios le cambió ese nombre de traidor, de engañador y de tramposo por el pueblo de Israel, o sea, Israel, el pueblo de Dios. Y él tuvo unos hijos que no amó, que fueron los hijos de Lea, y él amó a sus dos hijos que tuvo con la otra mujer. Fueron dos procesos diferentes con esas dos mujeres. Él tuvo dos hijos, Benjamín y José, pero él amaba muchísimo a José, porque José era el hijo amado de Jacob. Entonces José fue odiado por sus hermanos. Para no hacerlo muy largo, los hermanos de la otra esposa, o sea, Lea, no querían a José, el hijo de la otra esposa, porque José tuvo dos esposas que eran hermanas, Lea y Raquel. Las dos tenían una condición espiritual diferente. La una era fructífera, la otra era seca, o sea, era una mujer que no era fructífera. Y Lea tuvo muchos hijos y Raquel era estéril. Todo eso tiene un sentido espiritual, o sea, un significado del por qué una daba a luz y la otra no. Entonces, cuando Jacob tuvo a sus dos hijos con Raquel, él los quiso mucho porque eran hijos de una mujer que él quería, que él amaba. A Lea no la quiso, no la aceptó, nunca la quiso como mujer ni como esposa, y entonces esos hijos que tuvo Lea fueron como producto de ella misma, pero eso también tiene una relación espiritual. Entonces José, su papá le regaló una túnica de colores para que él se la pusiera, y esos colores, cada color simbolizaba una cualidad, un talento de Dios que él tenía cualidades, habilidades artísticas en todas las áreas, y tenía talentos, tenía dones de Dios, revelación, sueños proféticos, palabra profética, tenía la revelación de lo que vendría más adelante en el futuro. Dios se lo revelaba a José siendo un joven, desde niño fue llamado. Entonces sus hermanos, que fueron viendo cómo creció José, que era más amado que ellos y que los otros, entonces le tuvieron envidia y comenzaron a perseguirlo para destruirlo. Entonces, bueno, escuchen toda la historia. Está en Génesis capítulo, se los voy a dejar la referencia, ustedes la leen para que tengan ya como una idea muy clara de qué es la historia, porque pues quisiera explicarla toda, porque esa es una de las palabras preferidas mías. Cuando yo leo la Biblia me gusta muchísimo, porque esta historia de José me gusta muchísimo. Entonces, vamos a Génesis, en el capítulo, José da a conocer a sus hermanos. Entonces, comienza realmente la historia de él en el capítulo, podemos decir que desde el 34 comenzó. Puedes leer todo, si quieres todo Génesis, pero en donde él empezó su proceso fue realmente en el capítulo 39. José y la esposa de Potifar, los sueños del copero y el panadero. Bueno, allí fue donde empezó el ministerio internamente, en medio de la esclavitud. José fue usado por Dios para dar una palabra de revelación al faraón, que no entendía unos sueños que él tenía,
y nadie se los podía interpretar, ni siquiera los adivinos ni los hechiceros podían interpretar nada de lo que estaba diciendo José, porque hay sueños que son de Dios y Dios mismo los revela, y hay otros sueños que no son de Dios y la gente no los puede descifrar, porque son sueños que vienen como encriptados, vienen como encerrados, de una manera que solamente Dios lo puede revelar qué significa. A mí hay veces me dicen personas: Pati, tuve un sueño, ¿qué te dice Dios? Y Dios no me dice nada, entonces yo no digo nada, porque si Dios no me revela nada, ¿cómo yo voy a inventar? Entonces el faraón tuvo 2 sueños que eran los mismos, pero no entendía qué era. Entonces usó Dios a José, que le había dado el don de la interpretación de sueños y de la revelación qué significaban los sueños, y él sí lo pudo hacer. Entonces de ahí vemos que Dios lo comenzó a usar en medio de su proceso, que fue desde los 17 años hasta los 30 años encerrado. Su juventud la pasó encerrada en prisiones en Egipto, aunque él estaba trabajando dentro de Egipto, estaba preso, él era un esclavo. Entonces esa fue su juventud y fue muy dura, porque él toda esa juventud la pasó en ese proceso. Fueron realmente 13 años de proceso, y hay procesos que duran 40 y hasta 50 y más años, y uno dice: ¿por qué Dios procesa a una persona tanto? Es porque si la va a usar de una gran manera, la tiene que procesar de una gran manera, porque si el llamado es muy grande, el proceso va a ser grande. Entonces José, hubo momentos en que su corazón lloraba, se entristecía y preguntaba a Dios por qué él, siendo un joven, estaba preso y estaba esclavo, y Dios simplemente le daba la fortaleza para que él pudiera continuar en el proceso. Recordemos que un proceso es que hay que pasar unas etapas hasta llegar a lo más refinado del proceso. Voy a poner un ejemplo. El agua que está en los ríos es agua contaminada, es agua que tiene popó, chichi, toda la contaminación de la atmósfera. Todos los ríos están contaminados con el agua de las empresas, con los químicos y demás. Esa agua no se puede tomar, ni uno se puede meter a bañarse ahí, aunque mucha gente lo hace. Entonces pongamos el ejemplo del río Medellín, el río Cauca. Pongamos el ejemplo del mar. Todas esas aguas están contaminadas y no se pueden tomar. Esas aguas tienen que pasar por un proceso. ¿Qué es un proceso? Tienen que pasar una temporada de limpieza. Entonces, cuando a nosotros nos hablen de proceso, nos están hablando de una temporada donde se va a pasar de un lado a otro, hasta quedar perfecto para ser apto. Entonces, una persona que crea en Jesucristo, que se entregue a la vida cristiana, que es la vida cristiana, no es una nueva religión, es una relación sincera, interna y fuerte con Dios. Todos los que nos llamamos cristianos no es porque estamos en una religión, nos llamamos cristianos porque significa que creemos en el Señor Jesucristo y que queremos cada día ser como Él era. Entonces, cuando llegamos a la vida cristiana, como nosotros salimos del mundo, en el mundo estábamos totalmente contaminados y en tinieblas. Entonces, cuando llegamos a la vida cristiana, es como un nuevo comienzo, como cuando nace un bebé, nace limpio, nace nuevo, comienza a caminar paso a paso, paso a paso. Por eso se dice nuevo creyente, nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa nacer desde cero en la vida cristiana y comenzar un proceso como un bebé. El bebé toma la leche, que significa la palabra de Dios, va paso a paso creciendo hasta que se va volviendo niño, joven, adulto, y es una persona ya muy madura en las cosas de Dios. Entonces José era un joven, pero era un joven que tenía a Dios en su corazón. Él fue levantado en el temor de Dios, es decir, él fue levantado en conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando él estuvo preso, hubieron momentos en el proceso que él se sintió amargado. ¿Qué significa la amargura? Como un resentimiento de lo que le habían hecho sus hermanos y porque le habían truncado de alguna manera su vida siendo un joven. Hay momentos en que no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas que nos parecen que no nos gustan, pero es necesario porque esas cosas nos van a hacer a nosotros madurar. Entonces, el proceso de José fue duro,
fue un joven. A los 30 años Dios le entregó un ministerio, le entregó un reinado, le entregó unas bendiciones incluyendo esposa, le entregó todo lo que él le había prometido a través de los sueños. Léanse todo el capítulo donde dice Génesis, José el soñador. Dios le comienza a revelar en sueños, siendo muy joven, qué iba a hacer él con José adelante, o sea, en el tiempo. Y esos sueños le trajeron todos esos problemas con los hermanos porque ellos lo envidiaban. Ellos no querían que José tuviera eso que Dios le estaba prometiendo en el futuro, porque el futuro es de Dios, el futuro nadie lo conoce, solamente Dios sabe qué va a hacer con cada persona y con cada uno de nosotros. Entonces, el proceso de José, el soñador, él era un profeta es una persona que habla la palabra de Dios, que Dios usa esa boca para decir la palabra o para mandar el mensaje que Dios quiera para las personas, y José era un profeta de Dios que tenía revelación, interpretación de sueños. Él era una persona que podía hablar de parte de Dios, o sea, es como si Dios le pusiera su voz y sus palabras en la boca de José. Cuando tú escuches hablar de un profeta, significa una persona que Dios la usa para dar una palabra. Este ministerio es profético, este ministerio es de palabra profética. Todo lo que nosotros predicamos aquí es la palabra de Dios, y cuando Dios quiere revelar alguna palabra que vendrá o algo, lo hace, pero siempre basándonos en la Biblia. Entonces el proceso de José fue muy duro y él no lo entendía. Entonces cuando él se reveló a los hermanos nunca pensaron que su medio hermano José hubiera vivido. Ellos pensaban que había muerto o que, pues ellos nunca pensaron qué había pasado con José. Sabían que lo habían llevado de esclavo, pero no volvieron a saber más de su hermano de 17 años. Cuando lo volvieron a ver, él ya tenía 30 años. Ya su cuerpo, su cara había cambiado, entonces los hermanos ya no lo reconocían. Y fuera de eso, que en Egipto ellos usaban como unas especies de pelucas, o usaban unas ropas que probablemente ya la fisonomía, la imagen de José no se veía como cuando los hermanos lo conocieron siendo joven. Entonces pasó ese proceso y fue durísimo. Por eso a mí me toca tanto esa historia de José, porque me siento muy identificada con la historia que él vivió, porque él pasó toda su juventud en el proceso. Y fueron 13 años en el proceso, y la gente a veces se desespera cuando llevan 13, 12, 10 años, ya están desesperadas con el proceso, pero Dios puede pasar a una persona en un proceso hasta de 40 años, como pasó con Moisés, que Moisés también tuvo que pasar 40 años en el desierto. ¿Qué significa el número 40? Significa madurez y transformación. Cuando una persona llega a los 40 años, en adelante ya es una persona madura, que es una persona estable, que sabe qué quiere y para dónde va. Es una persona que ha pasado procesos, probablemente muchas pruebas, y ya es un poco más estable emocionalmente, aunque hay personas que ya tienen 50 y 60 años y siguen siendo niños, mentalmente nunca maduraron, pero eso es porque nunca pasaron procesos o nunca los quisieron pasar. O sea, se salieron del proceso. Dios los metió en un proceso para cambiarlos y ellos se salieron y no dejaron que Dios los cambiara, porque Dios trabaja con nuestra voluntad. Entonces, por ejemplo, si Dios me pone a mí una palabra y yo no obedezco, pues no la predico, porque Él trabaja con nuestra voluntad. Entonces, por ejemplo, si Él a mí me da esta palabra, porque yo no predico si no hay una guía del Espíritu Santo, cuando yo siento un fuego, cuando yo siento fuerza dentro de mí, Él me pone la palabra que voy a predicar, y nosotros por eso grabamos en diferentes tiempos, cuando hay unción del Espíritu Santo para predicar. De resto, cuando yo siento que no es el momento, no predico. Moisés en el desierto, 40 años, un proceso de vaciado y de llenado de nuevo. Recuerdo que hace mucho tiempo Dios me habló y me dijo: te voy a vaciar de ti misma y te voy a llenar otra vez. Yo no entendía esa palabra, yo no entendía qué era lo que Dios estaba hablando a mi vida o a mi corazón. Yo pensaba que era una palabra, pero nunca me imaginé
que iba a ser una palabra que se iba a cumplir en mí. Y esa palabra me la habló como en el 2000, en el 2003 por ahí, o 2, y me la dijo a través de una mujer que recuerdo mucho porque Dios la usó mucho para mi vida, para el ministerio, para formarme en ministerio. Y nos habló a ella y a mí, nos dijo, las voy a voltear al revés y les voy a quitar todo eso que ustedes tienen y las voy a volver a llenar con lo que yo quiero que ustedes tengan. Entonces esa palabra se cumplió en mí porque Dios hizo en mí un revés. Él me quitó todo lo que yo era, lo que yo creía que era lo mejor, y Él me quitó todo eso y me puso lo que Él quería que yo fuera. Entonces esa es la esencia que ustedes ven hoy en día en mí. Entonces eso todo fue un proceso, porque mi vida ha sido, la mayoría de los años que yo tengo han sido en procesos, muchos procesos para poder yo estar aquí frente a todos ustedes y frente a tanta audiencia de tantos países que nos ven, porque a mí me escriben de otros países que ven las prédicas, y ha sido con proceso. Este ministerio ha sido con mucho proceso. Nada ha sido gratis, nada ha sido por palancazos, o nada ha sido porque alguien me lo dio, me lo regaló, me puso, me ayudó, o que alguien, como gente dice, tú estás ahí por mí, o hiciste eso por mí. No, todo esto lo hizo Dios en mí y fue solamente Él conmigo. Entonces el proceso ha sido fuerte y me ha hecho llorar, porque el proceso ha sido demasiado duro en todas las áreas, porque cuando uno pasa un proceso, tiene que pasar el proceso de la vida sexual, limpiarse ahí, en esa parte sexual, limpiarse y sanarse. Tiene uno que sanarse en la parte mental, en la parte económica, o sea, todo lo que es la parte financiera de dinero. Tiene uno que sanarse con todo lo que es la sanidad de la generación, de la familia, los recuerdos familiares. Debe sanar la niñez, debe sanar si tuvo una pareja y sufrió con esa pareja, tiene que sanarse de ese capítulo con esa pareja que la hizo sufrir, y de los recuerdos del pasado. Y uno tiene que hacer procesos. Por eso les digo, es como pasar un vaso que está sucio, pasarlo a otro vaso, a otro vaso, a otro vaso, como hacen con el agua. El agua la pasan por muchos procesos hasta que se vuelve transparente, pero eso es mucho proceso con muchos químicos. El agua que llega a nuestras llaves está procesada con químicos, pero para llegar a ser transparente otra vez tiene que pasar mucho tiempo en muchos procesos con máquinas. Y nosotros somos procesados por Dios de muchas formas, porque por ejemplo, si una persona es orgullosa, Dios la va a pasar por un tiempo de proceso. Cuando yo hablé de procesos, como una máquina trituradora, como la máquina que tritura la oliva, como la máquina que muele y muele el maíz, que tritura el maíz hasta que sale harina. La máquina procesadora o el proceso es trituración, donde todo lo que no le agrada a Dios lo tritura y lo parte y lo muele y lo saca de tu vida. Entonces mucha gente no le gusta el proceso porque duele. Y si una persona, por ejemplo, tiene problemas de orgullo, Dios la va a pasar en un proceso donde la persona se va a tener que volver humilde. Entonces, estamos escuchando un fondito hermoso. Gloria a mi Padre Celestial por este momento y por todo esto que está haciendo tan lindo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos hablan de un proceso, es trituración, es la muerte de esas cosas que para ti eran lo más importante, o son cosas que desagradan al Eterno y que a Dios no le agrada que las tengamos. Entonces el que quiere hacer, triturarlas, molerlas, acabarlas y pasarlas de nuestra vida, o sea, quitarlas, eliminarlas, porque eso nos estorba. Entonces cuando una persona es muy orgullosa, Dios la pasa por un proceso de humildad, que es donde la humilla de tantas formas hasta que la persona reconoce que no es nadie y que esa falsa
presunción o ese orgullo o ese ego que tenía, eso todo era falsedad. Entonces Dios, cuando ve que una persona, y la Biblia dice, Dios mira de lejos al orgulloso, no lo quiere, no lo acepta, porque el orgullo es Satanás. Cuando el enemigo estuvo contendiendo y rivalizando con Dios en el cielo, lo hizo por orgullo, porque él quería ser más grande que Dios. Entonces, cuando nosotros somos orgullosos, le recordamos a Dios como era el diablo en el cielo, el adversario. Entonces, él no quiere que nosotros tengamos orgullos. Y por ejemplo, si una persona es mentirosa, Dios la tiene que pasar por un proceso de descontaminarla de la mentira y pasarla por un proceso de que esa persona aprenda a decir la verdad. Y la verdad duele, porque cuando uno dice la verdad a la gente no le gusta. Y cuando nosotros decimos la verdad, eso trae una consecuencia, que no nos quieran, que nos rechacen, que la gente se aleje de nosotros por decir la verdad. A Jesús no lo querían porque él solo decía la verdad. Entonces la verdad, hay que pagar un precio por decir la verdad. Si una persona cometió un delito y dice que lo hizo, esa confesión le va a traer un juicio. Esa confesión le va a traer un proceso de ir a la cárcel, de pasar un proceso judicial, porque le va a costar decir la verdad. Porque todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra es producto de muchas cosas que hemos hecho y todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra también está simbolizado a nivel espiritual. Cosas que pasan en lo espiritual se revelan en lo físico. Todo, por ejemplo, una casa cuando tiene una fuga de agua, significa que hay una fuga espiritual, que hay algo que no se ha solucionado y se está botando el agua. El agua simboliza la vida, la palabra de Dios. Y cuando en una casa hay una fuga de agua, significa que hay cosas sin solucionar en esa persona y que hay cosas sin solucionar en esa atmósfera. Y cuando nosotros solucionamos esas cosas, también se solucionan esas fugas de agua que son cuando salen gotas por las llaves. Esas son fugas espirituales, porque hay algo que no está fluyendo bien y se está como desperdiciando, de alguna manera se está botando la bendición, o la persona necesita resolver problemas de ella misma, o en esa casa hay conflictos y se está viendo representada en las humedades, se está representando en goteos de agua. Esto todo es espiritual. Bueno, no es el tema, pero más o menos como para que entiendas, cuando nosotros pasamos por un proceso espiritual. Entonces Moisés salió de Egipto también. Egipto simboliza el mundo, el sistema sin Dios, el mundo que es incrédulo. El mundo no cree en Dios. Las personas, muchas no creen en Dios. Consumen el aire de Dios, consumen los frutos de la tierra, consumen lo que Dios creó, pero ellos no creen en Dios. Ellos van en contra de Dios porque la Biblia dice que son ciegos espirituales y que el diablo les puso una venda negra aquí que no los deja ver la verdad. Entonces, cuando nosotros entramos a la vida cristiana, Dios comienza a pasarnos por procesos para quitarnos todo lo que el mundo nos puso. ¿Cuál es? La incredulidad, la ceguera espiritual, todos los vicios, todas las formas de hablar, las formas de pensar, las formas aún de vestir, las formas de actuar, la forma de proceder, las falsas creencias, los rituales, las costumbres paganas. Él nos va quitando todo eso, pero a través de los procesos. Entonces, por ejemplo, una persona que es muy apegada al dinero, y Dios, como conoce la mente y el corazón, Dios sabe qué hay en ti y en mí. Entonces, ¿qué hace mi Padre Celestial? Él, cuando ve que una persona es muy codiciosa, amadora del dinero, amadora de los lujos, o es decir, los lujos no son malos, a mí me gusta el lujo, sino amadora del dinero, que ama la plata, que vive por la plata. Hay personas que solo piensan en plata, yo las conozco, y ellos piensan solo en dinero. La vida de ellos es signo pesos, todo lo que hacen es basado en dinero.
no dan un paso si no es porque les va a traer algo de dinero, no contestan un teléfono si no es porque es dinero. Entonces son todo dinero, plata, 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 porque su mundo es material, su mundo está aquí en la tierra, su mundo no es espiritual. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y lo demás añadido será. ¿Qué es lo demás? El dinero, el trabajo, la comida, el vestuario, la vivienda, todo eso son añadiduras, cosas que vienen después de que hemos buscado a Dios. Si yo busco primero el reino de Dios, todas mis necesidades, Él me las cubre. Las necesidades de vestuario, de alimentación, de vivienda, todo lo que yo necesite para el ministerio, Él me lo da. Yo no necesito estar atada, como mucha gente que piensa que hay que trabajar como burritos, día y noche, 24/7 para tener el dinero. Jesús trabajaba en las cosas del Padre Celestial y Dios mismo le proveía el dinero para que él se pudiera mover, comprar sus alimentos, comprar su vestuario. Entonces, la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Pero las personas no buscan el reino de Dios y la justicia de Dios, sino lo añadido, o sea, lo que se acaba, lo que es temporal. Trabajar no es malo, trabajar es una misión de cada uno de nosotros. En la tierra vinimos a servir a los demás y trabajamos en cosas. Yo trabajo en lugares, ustedes me han visto, a mí me contratan para diferentes eventos. Yo trabajo en muchas áreas, diferentes cosas, porque tengo varios perfiles, entonces me muevo en varios perfiles de acuerdo a... Si es a nivel artístico, tengo varios perfiles, y si es a nivel ministerial, también tengo el perfil ya ministerial, que es esto, y me llaman para todas las dos cosas. Entonces yo fluyo en lo ministerial y fluyo en lo artístico también. Yo trabajo fuertemente. Mi hijo me decía, mami, tú casi no tienes tiempo de nada, tú casi no tienes tiempo para muchas cosas. Y yo le dije, sí, mi amor, es que yo me mantengo muy ocupada. Y él dice, sí, mami, tú eres una mujer muy ocupada, tienes poco tiempo para ti, porque es que cuando estamos en los negocios del Padre Celestial, esto lleva tiempo. Todo esto que yo hago lleva tiempo para grabar, lleva tiempo para escribir las prédicas, para hacer todo lo que es la edición de las prédicas. Todo esto es un trabajo, esto que estoy haciendo. Y en el otro canal de televisión, que es toda la parte artística, todo eso lleva un dinero, un tiempo, una inversión. Eso es un trabajo. Y más todo lo que Dios me va poniendo, los diseños de los accesorios, que eso lleva mucho tiempo, el cuidado de la casa, el cuidado de mi hijo, todo eso lleva mucho tiempo. Ahorita yo estoy cuidando a otras personas, ministrándolas con la palabra, entonces también es otro trabajo. Entonces estoy trabajando prácticamente 24/7 todos los días, y para la gloria y honra del Señor. Entonces hay personas que piensan que solamente es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para tener un dinero guardado en una cuenta, para tener un dinero guardado, digamos, personas que dicen, no, toca ahorrar bastante, porque no podemos quedarnos sin guardar el dinero. Hay personas que tienen la plata guardada, no trabajan sino para ahorrar, y ellos no viajan, no comen bien, no se visten bien, porque todo lo tienen guardado en el banco. La historia del rico insensato es para ellos. El rico que guardaba y guardaba y guardaba en bodegas, en graneros, en cajas fuertes, todo lo que tenía, sin pensar que iba a morir, y todo eso le iba a quedar a otras personas. Eso se llama la insensatez de la vida. Entonces, Moisés, ¿por qué fue pasado 40 años al desierto? Porque él había salido de haber sido criado en Egipto, en el mundo. Él estaba en la casa del faraón. Y en la casa del faraón, ¿qué había? Imágenes, rituales. No estaba Dios. Él era judío. Él era el pueblo de Dios, pero fue a vivir a la casa del faraón. Le enseñaron las costumbres del faraón. Él se vestía como se vestían en Egipto. O sea, él tenía toda la esencia de Egipto, pero su corazón era de Dios. Entonces Dios permitió todo eso para poder después usar a Moisés para sacar al mismo pueblo
de Dios que estaba preso y esclavo otra vez en Egipto. Y ustedes dirán, ¿por qué el pueblo de Dios cayó varias veces preso de Egipto o de los enemigos por la desobediencia? Y los pasaba por procesos duros, donde Dios ya no les hablaba. Y no hay nada más triste que Dios no nos hable. Cuando una persona cae en pecado, inmediatamente la voz de Dios se apaga. Ya le deja hablar a esa persona, porque esa persona ofendió a Dios. Por ejemplo, si yo tengo mis hijos y mis hijos hacen algo que a mí me desagrada, obviamente yo me voy a enojar. Y una de las maneras en que yo le demuestro a una persona que estoy molesta o que estoy enojada es el silencio. Me quedo muy silenciosa. Yo no le vuelvo a hablar a esa persona, porque esa persona me ofendió, porque esa persona hirió mi corazón. Entonces la manera en que yo le digo que estoy enojada es el silencio. Entonces cuando Dios guardaba silencio, les estaba diciendo, yo estoy en silencio porque ustedes me ofendieron. Esa era la manera, una de las maneras que Dios les mostraba. La otra manera era con juicios de plagas o de muerte o de hambre por falta de obediencia. Entonces Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía que vaciar. Voy a ver si por acá tengo algo que yo pueda utilizar como una manera de yo poderles simbolizar a ustedes un vaciado de alguna cosa que yo pueda tener acá. Bueno, voy a poner el ejemplo. Voy a poner el ejemplo de este muñequito que dejó mi hijo Ezequiel. Entonces este muñequito tiene como un saquito. Entonces, o a ver, ¿qué más tengo acá? Pues en este momento no pudiera hacer la simbología de, porque no tengo. Bueno, tengo este forro, ¿sí? Este forro tiene por dentro una forma, miren, ¿sí? Es uno de los forros del control de alguno de los equipos que nosotros usamos. Entonces este vendría siendo como lo externo, pero esto es la parte interna. Lo que Dios hizo conmigo es que Él me dijo, te voy a pasar al otro lado, o sea, así, para vaciarte todo lo que tengas afuera y adentro, y te voy a volver a llenar. Pero ustedes van a visualizar un bolso. Cuando uno lo pasa al revés, eso fue lo que Dios hizo conmigo. Me pasó al revés para quitarme todo lo que a mí me parecía que era bueno y bien. Y Él dijo, no me sirve, te voy a quitar todo eso y te voy a poner lo que yo quiero. Y eso es lo que Él ha hecho conmigo, para la gloria y honra de Dios. Por eso es que yo no soy la misma mujer de antes. Yo no soy la misma mujer que tal vez mucha gente conoció antes. No soy esa misma persona, porque Dios me transformó. Sigo siendo la misma esencia, es decir, mi misma huella, pero con un corazón transformado, una mente transformada, un cuerpo transformado. Y mucha gente que me conoció desde pequeña o desde jovencita, en estos días me han escrito, varias de ellas que son como mujeres de Dios, ya señoras de mucha edad o mentoras, y una de ellas me decía, Pati, quiero felicitarte porque todo lo que tú estás predicando es muy acertado. Ella también es una mujer de Dios, es una mujer empresaria, una mujer muy importante, muy cachezuda, o sea, una señora de mucho dinero. Me decía, te felicito porque lo que estás hablando es muy acertado, te veo muy bien. En estos días también me puso otro mensaje que ahí está en el canal de televisión, dice, muy buena presentadora, muy bonita, muy elegante, muy fina. Ella dejó ese mensaje ahí está para que ustedes lo puedan leer, porque eso es lo que ella ha visto desde que me conoció, cuando yo era una adolescente que empecé a modelar. Ella fue una de las primeras que me conoció cuando yo empecé a modelar. Entonces me decía eso, pero ella ha visto todo mi proceso desde que yo era una adolescente y todavía somos amigas. Imagínense tener una mentora de tantos años. Una mentora, ¿quién es? Como una madre espiritual. Yo tengo varias madres espirituales, o sea, mujeres que Dios ha usado para mi vida y que son como madres espirituales para mí. Porque ustedes dirán, Pati siempre está sola. Yo estoy sola tal vez aquí delante de ustedes, pero a mi alrededor hay mucha gente. Y entonces en estos días me reuní con otra madre espiritual
y ha sido de mucha bendición porque yo ya puedo decir que pasé mi proceso, que pasé los procesos más duros de mi vida. Ya creo que estoy como al otro lado y ya estoy como en otro nivel y ya estoy como viviendo otras experiencias muy diferentes de madurez, y eso es un proceso. Yo ahorita les voy a contar más adelante un proceso que es y lo que a mí me pasó en mi proceso, como para que me entiendas. Entonces Moisés en el desierto tuvo que pasar 40 años. El número 4 significa la tierra, el oriente, occidente, norte y sur. El número 4 significa la tierra, los 4 puntos cardinales. Y estoy así como que me rasco un poquito porque como ha estado haciendo tanto frío, hay muchos mosquitos en la atmósfera. Entonces, él pasó 40 años. El 0 significa Dios es todo, completo, total. Entonces él pasó totalmente su tiempo aquí en la tierra limpiándose en ese proceso de 40 años que significa madurez, transformación. El tiempo en el que Dios transforma a una persona para volverla madura. Y porque ustedes dirán, pasó tantos años más que José en el proceso, porque Moisés iba a hacer un gran ministerio después de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Iba a ser duro, la salida iba a ser con mucha lucha y Dios tenía que prepararlo en su corazón, tenía que vaciarlo de todo lo que había aprendido en Egipto, las costumbres de Egipto, la forma de hablar de Egipto, la forma de pensar de Egipto, y vaciarle todo eso y llenarlo esos 40 años a solas en el desierto, porque el desierto incluye soledad, incluye dificultad, incluye adversidad, incluye todo tipo de pruebas. Y cuando yo estuve en mi proceso, porque fueron tantos, pero recuerdo que cuando llegué a la ciudad de Bogotá, Dios me llevó a la ciudad de Bogotá muchos años, y yo lo entendí ahora, que Él necesitaba llevarme a mí sola, porque yo fui sola a Bogotá y viví mucho tiempo sola, pasando procesos, y después empecé otro proceso ya con otra persona, que ustedes, yo les he contado el testimonio aquí, otros procesos más duros y procesos, pero recuerdo que uno de los procesos que me hizo vivir fue el de la dependencia económica, depender económicamente de Él y no de las personas ni de mi trabajo, porque yo era muy talentosa en mi trabajo, entonces obviamente yo sabía que yo con mi trabajo yo tenía para sostenerme. Nunca he esperado que un hombre me sostenga ni me mantenga. Mi visión nunca ha sido esa de como mujeres que piensan, necesito un hombre para que me sostenga y me mantenga. Yo no pienso así. O sea, mi enfoque no es tener a un hombre para que me dé, ni me sostenga, ni me cargue, sino que yo siempre he sido como, eso se llama independiente. Siempre he trabajado y siempre he tenido para mis propias cosas, sin necesidad de esperar que un hombre me dé. O sea, tener una pareja para mí no simboliza tener el hombre que me mantenga y me sostenga. Sino como porque Dios pone que la mujer debe tener a su esposo y el esposo a la esposa, pero nunca lo hice con visión de que me diera, porque personas pensarán, ay, esta mujer se acercó a mí por el trabajo, porque yo tenía un trabajo. No, es que se supone que el hombre debe trabajar y se supone que el verdadero hombre debe sostener a la mujer con la que se casa, obviamente. Entonces, yo sé que hay mujeres que son muy interesadas, pero ese no es mi caso. Creo que mi corazón ha sido más, he mirado más en las personas lo espiritual que lo material, y mucha gente me ha dicho, Pati, pero tú deberías haberte metido o haberte unido con un hombre millonario, es que tú puedes tener el esposo que tú quieras. Me lo dice siempre una amiga que yo tengo, que ella es psicóloga con especialización en psiquiatría. Me dice, Pati, tú puedes tener el esposo que tú quieras, pero ella piensa así, desde el punto de vista, pues, buscar un hombre que sea multimillonario,
que te dé una buena vida, que no tengas que trabajar, que no tengas que estar para allá y para acá esforzándote en un lado y en el otro. Ella piensa así, pero mi corazón ha pensado más en lo espiritual, en qué tiene la persona de Dios adentro. Pero bueno, finalmente pues esas relaciones ya no existen, pero fueron parte del proceso y entendí que esas relaciones me hicieron sufrir en su momento, pero luego me sirvieron para yo poder ministrar con poder aquí, en este ministerio, porque si yo les hablara a ustedes de una historia que leí, no sería lo mismo que hablarles de un proceso que yo ya viví. Los procesos nos ayudan a madurar y nos ayudan a no volvernos a meter por donde ya caminamos, que nos hizo daño. Entonces creo que Dios permitió todo eso, que yo pasara procesos de sanidad sexual, sanidad económica, sanidad emocional, sanidad paternal, maternal, familiar, sanidad ministerial, sanidad emocional de pareja, sanidad con mis hijos, sanidad de mí misma, de mi propio cuerpo, de mi propia mente, de todo. Por todas partes me pasó mi Padre Celestial. Si ustedes me preguntan por dónde, Él me ha pasado por todas. Me ha pasado por todos los procesos económicos, no tener absolutamente nada, sino esperar en que Él me dé. No por ociosidad ni por pereza, sino que Él, cuando lo pasa uno en un proceso de dependencia, lo pone a depender de Él. Entonces hay momentos en que uno ya no tiene ni la tarjeta de crédito, ni los billetes, ni las monedas en la billetera, sino que está sin nada. Y ahí es donde uno toca doblar la rodilla y decirle: Señor, necesito que me proveas. Y Él ha sido todo para mí. Todo lo que ustedes ven en mí ha sido Él. Nadie me ha dado nada, ni nadie me ha dicho: toma esto que te voy a ayudar, sino Él ha sido en mí. Y Él me ha rodeado de gente de mucha madurez espiritual y de mucha gente que es de dinero, o sea, gente de mucho dinero, pero yo no miro a la gente por dinero. En estos días hablaba con una persona que tiene mucho dinero y yo le decía: no te veo por el dinero, y me dijo: yo lo sé, porque es una mujer que Dios le revela. Y yo le dije: yo a ti no te miro por el dinero, o sea, no me interesa estar contigo o hablar contigo, salir contigo, a tomarme un café por tu dinero. Me dijo: yo lo sé, porque la gente sabe cuando uno es interesado o cuando una persona realmente es sincera. Entonces voy avanzando porque todavía tengo mucho tema, voy a mirar la hora. Bueno, nos queda un tiempito. Entonces Moisés tuvo que pasar ese tiempo. ¿Para qué? Para que él ya no hablara como hablaba en Egipto, ni actuara como actuaba en Egipto, sino que Dios lo guiara para hablar y para actuar. Por eso pasó 40 años. La mujer samaritana pasó un proceso. Yo voy a dar una prédica sobre las mujeres de la Biblia, porque tenían varios problemas sexuales, emocionales, físicos, enfermedades. Todo eso tiene una explicación después. Ahorita solamente voy a puntualizar la mujer samaritana, que emocionalmente ella estaba en un proceso donde necesitaba era llenarse de Dios, no de los hombres. Ella pensaba que teniendo amantes iba a ser feliz, y entre más amantes tenía, más infeliz era. Y la mujer María Magdalena era una mujer llamada prostituta o que era endemoniada, una mujer que tenía una vida horrible, como muchas que me están escuchando, y como muchos que también me escuchan, que también son samaritanos y magdalenos, o sea, con esos mismos problemas. También vemos a Saulo de Tarso, que era un perseguidor de las cosas de Dios, y Dios lo volvió Pablo, que significa pequeño predicador. Lo pasó por un proceso muy duro. ¿Por qué? Porque si Dios nos va a usar, a hombres o a mujeres, nos va a pasar por un proceso. Nadie que realmente tenga un buen ministerio, un ministerio poderoso, ha llegado ahí por palancazos. Porque si llegaste por palancazos, saldrás rápido de ese mismo ministerio de quien te puso. Que un primo, que un tío, que mi hermano,
que mi pariente que era pastor, que era pastora, que me puso, que yo entré a la iglesia porque me dieron esa oportunidad, un palancazo, que entré a la televisión por un palancazo, que gané un reinado por palancazos, que gané una licitación, que gané una pensión porque me palanquearon. ¿Qué es una palanca? Una influencia, una persona que te ayudó a entrar y a lograr cosas. Pero cuando las cosas son logradas a pulso, que es cuando uno dice esto me costó, cuando un hombre le cuesta conquistar a una mujer, la quiere, la ama y la valora. Cuando el hombre ve que la mujer es fácil, no la quiere, no la valora ni le importa. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender que con Dios todo es un proceso. Y por ejemplo, si Dios te ha hecho una promesa a ti de que te va a dar unas cosas y no te las ha dado, no es porque Él no te las quiera dar, es porque primero viene el proceso. El agua sucia tiene que pasar por muchos procesos para llegar a ser transparente y limpia. Dios no le puede dar a una persona cuando está contaminada. Si Dios a mí me ha levantado ministerialmente, que ustedes lo saben porque todos pueden ver mi proceso. Cuando empezó el ministerio Mujer de Dios Vuelve a Casa, ese canal lo creé yo, este canal también y el otro de televisión también, otro canal de la otra iglesia que Dios me entregó a mí, Restauradora de Portillos, Iré por ti. Ese nombre realmente se lo puso la persona con la que yo estaba, pero el ministerio como tal me lo entregó Dios a mí. Ya quedó en manos de la otra persona, ya yo no pertenezco allá, pero eso fue un proceso para levantar desde cero, desde nada, ese lugar. Luego Mujer de Dios Vuelve a Casa. Cuando yo empecé, que ustedes pueden ver todo en videos, ese canal comenzó en el 2009 o 10 y luego empató con este, que es Una Nueva Vida en Jesucristo, porque hubo como un quebrantamiento en el ministerio anterior. Entonces Dios me dio este, que está basado en Efesios 4, La Nueva Vida en Jesucristo. Entonces comencé La Nueva Vida en Jesucristo, pero ahí quedó toda la cronología de los canales anteriores, de cómo empezamos y cómo predicaba yo y cómo era yo y demás, hasta el día de hoy, que para la gloria y honra de Dios realmente ha habido una transformación, porque muchas veces uno está levitando en las nubes, creyéndose unas cosas que uno no ni es ni tiene, y uno vive como en un mar de ilusiones o como en un mundo de fantasías, y Dios lo tiene que bajar de la nube como los cocos y darle a uno duro para que uno pueda realmente entrar en razón, como hizo con Nabucodonosor, que creía que todo lo que él tenía era porque él era muy sabio, bueno, creativo, inteligente, y Dios le dijo, todo eso que tienes yo te lo di, pero él nunca lo dijo. Nabucodonosor no dijo, esto me lo dio Dios, sino que él dijo, es que yo lo hice. Fue por mis talentos, fue por mi gran habilidad, fue por mi gran estudio, fue por mis grandes títulos que yo tengo, todo eso. Y a Dios le desagradó eso, y como le desagradó, lo puso en un proceso como un animal. Léanse la historia de Nabucodonosor. Entonces, ¿cómo fue mi proceso? Tuve que vivir procesos de mucha soledad, sola, totalmente sola, sin mis hijos, sin mi familia, sin pareja, yo sola con el Eterno. Y Él me hacía autoliberaciones, es decir, Él me liberaba a mí. Yo estaba sola y yo me arrodillaba a orar y Él comenzaba a ministrarme y me daba palabra a través de mi propia boca, donde yo decía y renuncio a tal y tal y tal y tal cosa, y comenzaban a manifestarse. Yo temblaba, yo me movía así, que es cuando hay una liberación, que es cuando el cuerpo se está liberando y están saliendo fuerzas negativas o demonios de uno. Dios me hizo ese proceso en Bogotá, me autoliberó muchas veces, y luego otras personas me liberaron. Luego yo empecé a ir a encuentros donde me liberaban, y ustedes dirán, pero es que Pati tenía muchos demonios. No, todos tenemos, todos tuvimos, porque vivíamos en el mundo, vivíamos en las tinieblas y le servíamos al diablo. Entonces obviamente salíamos de la oscuridad, y para salir de la oscuridad, entonces ¿qué tenemos que hacer? Dios tiene que liberar el cuerpo de la oscuridad que traíamos del mundo, y por eso hay que liberar el cuerpo
La mente tiene que ser liberada, el cuerpo tiene que ser liberado, las casas tienen que ser liberadas y toda nuestra vida tiene que ser liberada. Una persona que comienza a caminar la nueva vida con Jesucristo, toda persona que nace de nuevo en la vida cristiana tiene que ser liberada. Toda persona, inclusive los niños hay que liberarlos, porque ellos están atados de muchas cosas de nosotros los padres. Yo ya lo expliqué en una prédica que salió hace unos días, que ya se llama la sangre, la genética, la familia, algo así, donde hablé sobre las maldiciones generacionales y qué significa el ADN y todo eso. Escúchala para que complementes, yo te la dejo en los enlaces azules aquí. Entonces yo tuve que pasar por un valle de muerte. ¿Qué es el valle de muerte? Cuando yo empecé a morir a mí misma. Cuando yo empecé a morir a mi yo, a mi ego, a que yo pensaba que era yo. Era yo y yo. Entonces, cuando yo empecé a morir al yo, eso fue muy duro. Cuando empecé se acabó la memoria. Sí.